Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Denuncian ola de violencia en Santiago de Cuba. No hay tranquilidad. Aquí en San Luis, Dos Caminos, Palma Soriano, Contramaestre, Songo, La Maya y Santiago de Cuba, no hay tranquilidad. Ya no se puede ni salir de la ola de asaltos, robos y todo en silencio. Ahora que nadie proteste, que aparecen policías y militares, segurosos como hormigas. Lamentablemente la situación con la violencia en Santiago de Cuba tiene preocupados a los ciudadanos desde hace meses. Otros exigen en Facebook a los dirigentes que reaccionan y aplican la ley. Estimada Dirección Provincial del Gobierno de Santiago de Cuba, el pueblo humilde e infeliz exige control, orden, organización y penalización urgente e inmediata para todas las vandalizaciones y violencia que está viviendo a diario el pueblo a causa de los ladrones, arrebatadores, carteristas, estafadores que se han incrementado por toda la ciudad, dijo hace unos días un cubano. Cito zonas como el Reparto Sueño, Reparto Santa Bárbara, Ferreiro e incluso donde yo mismo trabajo, que es frente al clínico quirúrgico. Están pasando la policía por el lado de ellos y no les hacen nada. Entonces el pueblo es quien tiene que defenderse con piedras y palos. Por favor, todos esos policías que están detrás de un escritorio, por favor, ir para las calles de cada barrio de la ciudad. Están acabando con todos y no toman ninguna medida. También una madre cubana expresó su preocupación este mes por los robos, incluso en las escuelas. Por favor, ¿qué están haciendo las autoridades de Santiago de Cuba y la policía con respecto a lo que estamos viviendo? De parte de los delincuentes que entran a las instalaciones a arrebatar tanto de día como de noche, ¿qué se está haciendo? Hacen asalto a mano armada, con pasamontañas puestos, aunque sean mayores de edad, son estudiantes que están luchando por su futuro y el de su país. Por favor, no esperen que la violencia esa acabe con un estudiante. Escribe una madre preocupada, como hay muchas que sus hijos están allí. Varios cubanos se quejaron de lo que está pasando en el país. No es solo en Santiago de Cuba. Asaltaron a un primo mío al doblar de su casa. Eran las 8 p.m. y muchas personas en la calle. Los delincuentes no tienen miedo. Quizás se sienten protegidos, denunció un jubilado desde La Habana. Esto está pasando desde el oriente al occidente y las autoridades no hacen nada al respecto. Aquí en Cienfuegos ha ocurrido de día en pleno Parque Villuenda y en el Boulevard y no pasa nada. Robos en las viviendas y de ganado mayor y no agarran a nadie. A ellos no le afecta en nada el dolor del pueblo. Continuamos con más noticias. Partido Comunista de Cuba rechaza orden de arresto contra el presidente Vladimir. El Partido Comunista de Cuba rechazó una orden de arresto emitida contra el presidente de Rusia, a quien se le acusa de crímenes de guerra relacionados con la invasión ucraniana. La Corte Penal Internacional emitió el viernes la orden de arresto. El jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Organismo Político Cubano, Emilio Lozada, lo calificó en su cuenta de Twitter como una decisión de doble rasero y con motivaciones de índole política. Constituye una flagrante violación de los principios del derecho internacional. También emiten una orden de arresto contra la comisionada del jefe de Estado ruso para los derechos del niño, María Belova, alegando que ambas figuras podrían estar implicados en deportación ilegal de niños ucranianos. Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, comentó que las decisiones no tienen ningún significado para Rusia y sus posibles órdenes de detención son legalmente nulas. En el comunicado, subrayan que es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población de niños y del traslado ilegal de población de las áreas ocupadas en Ucrania por la Federación de Rusia.
Se le acusa de estar en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania, al menos desde el 24 de febrero del 2022, explica el comunicado. Hay motivos razonables para creer que el señor de Rusia, presidente Vladimir, tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente. Por haber cometido los actos directamente junto con otros y a través de otros, y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y que estaban bajo su autoridad y control efectivo. Continuamos con más noticias. El rescate de Credit Suisse desata. El rescate de Credit Suisse desata la indignación en Suiza y dispara la volatilidad en la banca. Las principales entidades financieras europeas viven una jornada de bruscos bandazos en bolsa, mientras al otro lado del Atlántico se recrudece la crisis. La venta express de Credit Suisse evitó el mal mayor de una caída incontrolada de un símbolo de poder financiero, pero su rescate puede no ser el último capítulo de la crisis bancaria iniciada en Estados Unidos hace casi 2 semanas. Las entidades europeas sufrieron este lunes importantes pérdidas al inicio de la jornada en bolsa, aunque éstas se fueron borrando conforme transcurría la sesión.